Hola, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis muy bien. Y nada, os vengo a hablar acerca del bien y el mal, ¿de acuerdo? He hecho un par de anotaciones, ¿bien? Y vamos a desarrollarlo como, como vaya surgiendo. Y nada, añadir que, bueno, como bien sabéis los que me conozcáis, que pues es información canalizada. Solo tengo anotados los títulos, ¿vale? O conceptos, en este caso títulos. Y al final de todo ello, pues haremos una oración final como ejemplo eh, para saber cómo debemos de orar, ¿de acuerdo? Para quienes no sepan cómo orar o si pues consideran que no lo están haciendo como debieran, ¿vale? Así que nada, bienvenidos y bueno, pues espero que os estéis sintiendo cómodos con vuestro cafecito, tecito, con la música también de fondo que escucháis, música sacra que me encanta. Y nada, pues daros las gracias por estar aquí. Y nada, pues que Dios os bendiga. Vamos a empezar. Hay 8 puntos y el último es el número 9 que tiene que ver con cómo debemos orar a Dios desde la fe y desde la voluntad, ¿vale? Ir desarrollando todos los puntos hasta llegar al número 9 y para finalizar esta oración que también será canalizada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. El primer punto es ¿qué proviene del Espíritu Santo? Vale, esto está relacionado con el amor incondicional, ¿de acuerdo? Recordemos que el Espíritu Santo, Dios, como lo queramos llamar, como lo queráis llamar, es una energía que está en todos nosotros, pero proviene de, hay quienes lo llaman la fuente, el creador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que proviene del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es ese amor incondicional que todos somos en esencia. Bien. Una vez entendido esto, es muy importante también desarrollar ciertos puntos en que tienen relación con el discernimiento, con la claridad, con el discernimiento espiritual, ¿vale? Con la claridad y con la intuición propia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que solo cuando estamos en la luz, cuando tenemos discernimiento, ¿vale? Podemos ver con claridad, ¿de acuerdo? Y de ahí nace la intuición, es una cuestión de segundos. El discernimiento, lo que ocurre es que, bueno, espero que se me esté entendiendo porque ya os digo, como se me es guiado, pues a veces como humana me pierdo un poco en lo que digo, pero espero que se me esté entendiendo bien, ¿vale? Entonces, para continuar, cuando hay discernimiento, ¿vale? El discernimiento es un don espiritual el cual se nos es dado por el Padre, ¿vale? Hay quienes pueden aprender a desarrollarlo y hay quienes lo
lo tenemos, bueno, hay quienes lo tienen, ¿vale? Vale, ¿por qué es importante tener discernimiento, claridad e intuición para llegar a ese amor incondicional? Bueno, pues porque la clave está, volviendo a la frase, de lo que proviene, de dónde, o sea, ¿qué proviene del Espíritu Santo? Pues lo contrario sería lo que no proviene, o sea, lo que no proviene de la oscuridad. La oscuridad sería lo contrario al discernimiento, que bien sería la confusión, ¿vale? La falta de claridad, ¿vale? Y la ceguera. Vienen a ser conceptos iguales o parecidos, pero no son lo mismo. A todo ello lo aunamos o lo unimos junto con el resultado o la clave del mismo, principio y el fin, alfa, omega, que sería lo que proviene del Espíritu Santo, del Creador, del Padre, que es el amor incondicional. Todos esos conceptos, discernimiento espiritual, claridad mental e intuición humana, ¿vale? Provienen del Espíritu Santo y todo ello es posible con una base de amor incondicional. ¿Por qué? Porque es súper importante comprender esto. ¿Por qué? Porque todo aquello que proviene del Padre, del Espíritu Santo, genera paz, genera calma. Toda esa calma te da claridad en el espíritu, en la mente, ¿vale? Todo ese discernimiento te genera una mayor intuición para poder conectar también con la revelación, que la revelación también juega un papel muy importante, pero es aparte, o sea, la revelación está relacionada con el discernimiento, pero no es lo mismo. Una revelación es una verdad que proviene de la divinidad, de la divina providencia, ¿sí? Que no es humana, que es divina, pero que gracias al discernimiento divino se manifiesta humanamente aquí en la tierra, en el humano, porque es una energía que desciende de la ascensión, de la quinta D o del astral, y esa información se nos es dada a nosotros en la 3D, pasando por la cuarta D, por la cuarta dimensión, pasando por esa claridad mental y de espíritu, que sería la mente, la cuarta del pensamiento, ¿sí? Entonces, todo ello desenmaraña o sea, genera, más bien, en esa intuición humana, ¿vale? Que se junta todo ello y forma la pieza del puzzle fundamental y necesaria, que es el amor incondicional. El amor incondicional antes de todo lo que os estoy diciendo, durante, o sea, en el proceso de evolución, de transformación, de conversión, de alquimización hacia ese lado crístico, ¿vale? De lo que proviene del Espíritu Santo para alcanzar ya desarrollado todo desde un mayor entendimiento divino hacia lo humano al amor incondicional. Bien, espero que se me esté entendiendo bien. Me gustaría ser más práctica, pero bueno, no es tanto mi lado humano, aunque me mantengo también en el control con la mente,
para ver si se me entiende bien, pero porque no fluyo, no suelto del todo. Yo confieso que a veces estoy muy en la mente, pero confiad porque estos mensajes son canalizados y guiados y aunque pueda parecer un poco enrevesado, pero creedme que os puede servir, puede ser de gran ayuda, ¿vale? Para vosotros y para mí. Porque bueno, luego yo me tendré que escuchar porque luego de la mitad de lo que he dicho ni lo recuerdo, ¿vale? Lo importante es el mensaje y que quede claro, lo más claro posible. Vale, entonces, bueno, en resumen, el punto 1 sería: ¿qué proviene del Espíritu Santo? El amor incondicional. ¿Qué engloba el amor incondicional? El discernimiento, ¿vale? La claridad y la intuición. Y todo ello, que es un punto muy importante que se me ha olvidado decir, es un punto muy importante, pero viene más adelante, ¿vale? Por eso quizá se me olvidó anotarlo, porque ya lo puse en otro punto a posteriori. Es la falta de juicio, no la falta de juicio moral, sino el no juzgar al otro. Cuando tú aprendes a aceptar y a no juzgar al otro, a tu hermano o hermana, a tu alrededor, a ver como Dios ve al mundo, pero eso es una oración aparte, eso es como que no es tan fácil, pero una vez que se entiende esto, se entienden muchas cosas. Ya la mitad del camino está hecho, pues te das cuenta de que el no juicio, el no juzgar, es lo que lleva al amor incondicional per se, o sea, completo en su completud con todas esas características de las que os he hablado, ¿vale? Hace un ratito. Entonces, para alcanzar este amor incondicional, también hay que haber, que es el punto siguiente, tocado la oscuridad, no solo la luz, porque no podemos saber qué proviene del Espíritu Santo sin el discernimiento entre la luz y la oscuridad. Y para ello tenemos que tener claridad, como os he dicho, ¿veis? Cómo todo se va juntando, cómo todo va teniendo sentido y relación tanto con el otro, ¿vale? Para poder intuir bien, es decir, qué camino elijo, este atajo, este callejón que me lleva, ¿vale? A un sendero rápido y fácil y a la perdición, o me dirijo al otro camino más angosto, un poco más cuesta arriba, pero que sé que me va a llevar por el camino seguro, por el camino que proviene del Espíritu Santo, de ese amor incondicional que en esencia, aunque reencarnamos, acordaros, con el velo del olvido, ¿vale? Porque para quienes creáis en otras vidas como yo, no venimos a esta de una, sino que reencarnamos de vidas pasadas, ¿vale? Y el velo del olvido se nos pone para no recordar quiénes fuimos en otras vidas, porque sería traumático, ¿sí? Bien, entonces espero que haya quedado claro este punto. Discernimiento, claridad, intuición. Todo ello está relacionado con el amor incondicional. La revelación también juega un papel muy importante, pero no es lo mismo una revelación que viene de una y proviene del Espíritu Santo que no una canalización, por ejemplo, saber diferenciar o discernir, hablando de discernimiento, si proviene de la luz o de la oscuridad. Y todo ello, ¿vale? Tiene que ver con el amor incondicional antes, durante el proceso y después en su completud. Os espero haberme dado a entender, ¿bien? Bueno, vamos a pasar por el segundo punto, ¿vale? Que todos están relacionados y ya lo iréis viendo. Añadir que hoy no he traído las cartitas a esta sesión,
así que pues es una sesión libre de cartas. No me gusta llamarlo sesión, pero como que es un espacio, ¿vale? Un espacio, una comunicación de alma a alma que pues sin cartas, ¿vale? Esta vez lo he decidido y también he sido guiada a ello, y yo pues aunque al Padre le digo siempre, le oro, ¿no? Y tal, siempre acabo diciéndole si es tu voluntad, porque bueno, pues también hay que tener muy en cuenta que si estamos en el camino de la luz, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que al final Él es el que manda, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerle un cierto respeto y también dejar muy claro con mi manera de expresarme o de comunicarme que yo no hablo de religión, porque la religión, voy a hacer un breve inciso antes de pasar al segundo punto. Bien, la religión, como bien es sabido, siempre ha separado a las personas, naciones, familias, todo. Ha separado la religión, ¿vale? Como la política, como algunos debates acerca de pareceres o de, bueno, en fin, ego espiritual acerca de asuntos relacionados precisamente con la espiritualidad, que se confunde con la religión, no tiene nada que ver. Yo me considero espiritual, no religiosa, ¿vale? Yo no profeso ninguna, por si tenéis alguna duda, no profeso ninguna creencia de ningún tipo. Yo me considero que soy, como para que me entendáis, por ponerle un nombre, un alma crística, ¿no? Pero vamos, que no es religión, sino es mi manera, mi filosofía de vida espiritual. Nada más que es hacer el bien y no mirar a quién, y eso no significa que, como digo yo, no tenga yo a mi Arcángel Miguel que con el permiso del Padre me dé el permiso a mí para poder con firmeza pues ser tajante con según qué personas o situaciones que en ese momento pues en mi mayor bien necesito ponerles un alto, ¿no? Si me agreden verbalmente o si pasa cualquier otra cosa, algún ataque espiritual o energético, que los tengo así cada día. Y bueno, yo sé que estoy muy protegida. Y también quiero que os sintáis así en este espacio sagrado, en este canal. Ya como os dije en uno de los vídeos, bueno, yo tuve que hacer un barrido, una limpieza de mi canal. Entonces, bueno, lo decidí así. Y como os digo en uno de los vídeos de cartas que hay por ahí, de los poquitos que tengo, porque es como un reset, ¿vale? No he venido para quedarme, es decir, no, de momento, a menos que se me sea revelado que este es mi propósito, lo de las cartas hablo. Sé que tiene que ver con la comunicación, pero no sé realmente todavía cuál es. Es un llamado interno, ¿vale? Imagino que os sentiréis identificados o identificadas conmigo. No me gusta hablar mucho de mi vida personal o de lo que pienso acerca de mi parecer con según qué asuntos, para evitar que me dañen, ¿no? Energéticamente, pero bueno, yo confío en el Padre y yo creo que los que estamos aquí ya entendemos de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, vivo en el aquí, en el ahora. Yo os estoy dando una información canalizada que considero que puede ser de gran ayuda, y espero pues que eso, que os sea, que nos sea, porque viene dada de arriba, sin duda alguna, que nos sea de gran ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez aclarado este punto, voy a salir ya de mi ego, ¿no? De mi lado ego, de mi persona, de mi máscara, y vamos al ser de nuevo. Vamos a la parte del ser y vamos al segundo punto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta el mal? Que es el que le continúa el punto número 1, que era, os recuerdo, la frase que proviene, voy a decir que conviene, que proviene del Espíritu Santo, ¿vale? Que está relacionada con el amor incondicional, ¿de acuerdo? Entonces el segundo punto
¿cómo se manifiesta el mal? Bueno, esto es un punto muy importante, no el que más, pero es muy importante para precisamente ese discernimiento, poder saber discernir entre la oscuridad y la luz, ¿vale? Siento que no me dejan dar el mensaje, estoy teniendo unos ciertos dolores e incomodidades, pero bueno, yo ya voy haciendo y el mensaje sí o sí se va a dar. Venga, vamos a lo que venimos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el mal? Bueno, el mal se manifiesta mimetizándose en ti, ¿de acuerdo? El mal se mimetiza en nosotros, nos hace creer que es como nosotros, nos estudia. El mal sabe lo que nos gusta, sabe lo que queremos, sabe nuestras fortalezas, debilidades, nuestros puntos más fuertes, nuestras caídas y nuestros resurgimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta el mal? Bueno, mediante la tentación, que esto ya lo sabemos, la seducción, mediante todos los pecados capitales, evidentemente, y sobre todo mediante, y esto es muy muy importante, mediante la herida. Es decir, si nosotros tenemos alguna herida, que todos tenemos las heridas de la infancia, ¿no? Abandono, rechazo, injusticia, humillación y traición. Si una de esas heridas se activa o no está bien sanada, ¿vale? No está bien trabajada a nivel interno, que me gusta más decir trabajar a nivel interno que no sanada. No sé por qué no me gusta la palabra sanar, ¿no? Porque la relaciono con todo el respeto del mundo y con todo el amor, pero con los enfermos, ¿no? Entonces, pues no considero que esa palabra, pero bueno, para no desviarnos del tema, ¿no? Entonces, bueno, estos puntos yo los voy canalizando, espero acordarme uno a uno, porque pues ya os digo que solamente pues he anotado los títulos, ¿vale? Pero pues no tengo nada ahora mismo para escribir, solamente traje el cuaderno y no puedo anotar nada ahora mismo. Bueno, puedo levantar y hacerlo, pero bueno, procuraré concentrarme y que el mal no me desvíe, porque lo intenta muchas veces, pero al final, Dios al final es el que tiene la victoria y salgo airosa de todo, gracias a Él. Bien, entonces se manifiesta, hemos dicho, a través de mimetizarse, ¿vale? A través de... vale, un segundo. Voy a coger un boli que tengo aquí, porque no es un rotulador, pero sí es un boli. Bien, entonces, mirad qué bien. Es como hago las notas de la compra con el bolígrafo. Y es curioso porque siempre las hago, es un inciso, con un corazón. Yo no puedo hacer la nota de la compra sin un corazón. Así que si en algún momento os llega alguna nota de la compra con algún corazón por ahí, por alguna parte del mundo, tal vez sea la mía. Bueno, habrá dicho a lo mejor una tontería, pero bueno, quién sabe. Así que nada, el primer punto es cómo se manifiesta, el segundo punto es cómo se manifiesta el mal y a través de qué. Bueno, pues hemos dicho a través de la mimetización. Luego hemos dicho a través de la tentación, creo recordar. Luego, bueno, supongo que luego os anotaré punto por punto abajo, no estos, pero sí las preguntas, ¿vale? De lo que va todo este tema, el bien y el mal. Tendré el título y abajo, como siempre pongo los minutos, pues cada puntito de lo que estamos hablando, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cómo se manifiesta el mal? Pues a través de la mimetización, a través de la tentación, de darte lo que quieres, ¿vale?
que bueno, la tentación creo que entraría así dentro de la seducción, ¿vale? Luego, aparte de los pecados capitales, ¿vale? Que son 7, imagino que habrá por ahí alguno que otro escondido, no lo sé más aparte, porque siempre como que, a ver, la Biblia es la Biblia y es sagrada. Yo no la leo, pero sí que escucho la palabra de Dios, no en ninguna iglesia, pero sí que a veces me pongo por YouTube influencias buenas, que por eso también hay que saber discernir quiénes vemos, y me ayudan un poco a comprender de qué va la vaina, de qué va el tema, ¿no? Bueno, entonces, a través de la mimetización, tentación, seducción, ¿vale? Entre paréntesis, darte lo que quieres, 7 pecados capitales y a través de las heridas de la infancia, ¿vale? Y creo que no sé si hay alguna otra más. Bueno, entonces esto no lo he leído en ningún sitio, esto pues ya os digo, me está llegando así la información. Si alguien tiene alguna información adicional, aparte que por favor la pueda compartir, ¿no? En los comentarios, eso sí pido respeto por favor y no emitir juicios porque pues no, pues directamente borraré el comentario y sí, no le voy a parar bola a eso, no voy a ponerle atención, ¿vale? A lo que no me haga crecer. Entonces, bueno, como este no es mi canal, sino que es un canal compartido para unos pocos elegidos, entonces yo pongo de manifiesto esto. Si yo siento que hay o veo que hay faltas de respeto, percibo mal rollo o mala vibra, en los comentarios automáticamente ya directamente ya ni contestaré. Los borro y bloqueo, ¿de acuerdo? Porque es mi canal y yo mando sobre y Dios sobre mí. Entonces, si tengo que verme obligada a ello, así lo haré. Entonces vamos en apertura ya con el punto 2, ¿vale? A desarrollarlo. Entonces, a través de la mimetización, ¿vale? Se manifiesta el mal. Bien, es como los psicópatas, es decir, si vosotros tenéis estudios o conocimiento en psicopatía, comprenderéis de lo que os hablo, ¿vale? Esto no es un estudio ni una licenciatura, ni siquiera un mini conocimiento de información de psicopatía. Esto es un resumen de cómo se manifiesta el mal, pero está muy relacionado con las entidades espirituales, porque no sé si os lo han dicho, pero un segundito, entidades. Vaya, creo que se me ha equivocado. Un segundito. ¿Veis lo que pasa? El mal. Casi cada tarde se equivocan y siempre tocan el portero donde no es. Y eso es porque cada vez que intento dar un mensaje, no me dejan. Por eso me veis como que parece que estoy... Vale. Como que parece que estoy insegura, pero no lo estoy. Sencillamente es que trato de dejar la mente a un lado y bueno, no voy a contestar directamente. Bueno, si veo que me siguen llamando, pues ya pondré un límite, ¿no? Porque bueno, es curioso, no haciendo un inciso. Yo no suelo contestar así a la gente, pero dice, ay, perdón, me he equivocado. Y es la misma persona de siempre. Y le digo, pues ya no se equivoque más, porque ya está bien. Y luego he pensado, incluso he dicho en voz alta antes de volver a poner que tenía puesto el pause, antes de darle al play, he dicho en voz alta, ¿no? Bueno, pues igual es un mensaje que inconscientemente ha tenido esa persona que saber a través de mí, que ya no se equivoque más, que ya está bien, como diciendo hasta aquí. Y ojo que yo no estoy acusando a nadie. Hace un ratito hablábamos del amor incondicional. Para ser coherentes, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo esté acusando a nadie porque se haya equivocado, sino que es que ya parece estar hecho a propósito. Entonces llega un momento que no sé si es que es la divinidad o a lo mejor es mi lado humano, mi ego, pero
he respondido de esa manera. He respondido así porque llega un momento en el que dices, ya está bien. Entonces, bueno, para no darles lo que quieren a las fuerzas de la oscuridad, vamos a evitar desviarnos del tema. Vamos a seguir, ¿vale? Bueno, entidades espirituales, y justo cuando decía esto, tocan al portero, es increíble. Bien, entonces, bueno, como bien sabemos, y si no lo sabemos os lo recuerdo, recordad que lo que os dije en alguno de otros vídeos, y pues os lo seguiré diciendo, ¿no? Probablemente, que yo estoy aquí para recordar al alma lo que ya sabe. Sencillamente, con ese velo del olvido, pues al ponerle mente como seres humanos, aunque el alma sepa, pero todo eso es velado, es cubierto o tapado, ¿vale? Por la mente que vendría a ser por la Matrix, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema aparte, o sea, la programación mental, la desprogramación y también los falsos coach, etcétera, todo eso. A ver si hago un vídeo de estos que también me parece muy interesante, sí. O ponedme en los comentarios de qué temas queréis que os hable y yo pues, como digo, yo consultaré con la divinidad a ver si ese tema es el adecuado para hablarlo o soy yo la persona indicada para darlo o no, ¿vale? Porque no es aquí ponerme a canalizar y ya está, esto no es un juego. Yo esto me viene de pequeña, pero ahora mismo pues hay una lucha, una batalla espiritual, una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y del mal que están atacando un montón y que no permiten o que tratan de no permitir, ¿sabes? O de no quieren directamente que los que somos trabajadores de la luz, ¿vale? Demos mensajes, no quieren que se desenmascare a la oscuridad, no quieren, no les interesa. ¿Vale? Ni que tampoco quieren que hablemos de la luz. Porque claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo hablo de que si hay una trama aquí, que si Satanás se disfraza de ángel bueno, que si tal, que si cual, no quieren eso. No quieren, porque entonces es como si tú hablas de que si las farmacéuticas tienen un complot con las televisiones, los medios de comunicación, porque suben el cortisol para la gente medicarse. Ya estoy hablando de más, ya estoy dando una información, quien me entendáis ya sabéis de qué estoy hablando y ya se me ha ido de la lengua. Más de lo que es el tema en cuestión que tengo que hablar, pero bueno, por algo es también, porque el diablo, que tiene varios nombres, no solo uno, tiene también varias caras y es el maestro del disfraz, ¿no? Maestro o maestra, porque también se disfraza de mujer. Es el maestro del disfraz. La oscuridad es la maestra del disfraz, de la mentira y de la seducción, y con todo ello lo que hace es manipular. Bueno, ¿qué ocurre? Mimetización, para no irnos del punto, disculpadme. Bueno, entonces, las entidades espirituales, ¿vale? Las huestes que se meten en la mente, los principados, potestades, naciones, países, ¿vale? Las legiones, ¿sí? Todo esto, los demonios, ¿vale? El mal en sí. ¿Qué ocurre? Que es más fácil dominar de manera colectiva que individual, ¿vale? Es mucho más fácil, porque basta que haya una persona que tenga la verdad, que tenga esa revelación o ese discernimiento interno, como para que ponga de manifiesto y desenmascare el mal, que sería la mentira, lo contrario a la verdad. Pero si se hace una estratagema a nivel colectivo, que sería meterle información al inconsciente colectivo, como hacen los medios de comunicación, volviendo al tema, un pequeñito inciso, pero con entidades espirituales que también gobiernan ahí, por cierto, están por todo. Entonces sería como de una manera muy estratégica. Ya tienen un plan, no un plan B, tienen un plan B, C y D también, ¿sí? Es decir, no sé si me estoy explicando bien, porque ya os digo, noto
la energía como que sabía que era hoy el día que tenía que grabar esta información, pero bueno, ya habéis visto lo del portero y varias situaciones, dolores en el cuello, bueno, varias situaciones y circunstancias que no me dejan que pueda fluir con claridad ahora mismo o con la perspectiva práctica de lo que quiero decir. Pero bueno, sé que el Arcángel Miguel está por aquí ahora y me está protegiendo y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos concentramos de verdad, más que nada para que me podáis entender. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se mimetiza, ¿vale? Con nosotros. ¿Cómo se mimetiza? Bueno, pues si tú, por ejemplo, estás, yo qué sé, pasando por una situación, pues el diablo te dice, el diablo se manifiesta a través de las personas, ¿no? O a través de algo que brilla mucho, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, basta que tú tengas esa carencia, ¿no? O que te pase algo como para que esa persona pueda decir, ah, mira, pues yo también. ¿No os habéis encontrado con gente que a lo mejor en un principio cuando la habéis visto no os ha dado buena vibra? Que se dice cuando ves a una persona que ahí entra en juego la intuición, ¿vale? Por eso es importante tener previamente un discernimiento, ¿vale? Que no os ha dado buena vibra esa persona, pero sin embargo, a medida que vosotros habéis hablado o contado vuestras cosas, vuestros problemas, lo que sea, sin haber querido contarlo porque sois reservados o reservadas y no soléis hablar de vuestra vida privada y menos desde un principio, pero os habéis sentido tentados, que ahora vamos al punto de la tentación mediante la seducción, a contar vuestra vida, os habéis visto como tentados a ello, es porque ha habido entidades espirituales ahí, ¿de acuerdo? Que están operando en ese momento para que vosotros os abráis, os sintáis cómodos aparentemente y puedan estudiaros y ver pues todo lo que vosotros en lo que falláis, vuestras carencias, debilidades, fortalezas y ellos mimetizarse con todo lo que sois, quienes creéis que sois, ¿vale? Pero bueno, de la programación y todo ello ya iremos hablando en otra ocasión. Pero bueno, todo lo que nosotros como persona, ¿vale? Hemos creído hasta ahora que éramos, los que estamos un poco más despiertos, que no somos mejores que nadie, sencillamente tenemos esta misión o propósito de la comunicación para las demás personas, para que vayamos aprendiendo todos, aprendemos de todos y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues esto es lo que el mal no quiere, ¿no? Que nosotros tengamos esa claridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mimetizan. ¿Por qué? Porque también es una estrategia para que nosotros no sepamos la verdadera cara y el verdadero rostro de quienes son, porque son seres vacíos, ¿vale? Y sí, yacen en las personas, sobre todo en la gente que tiene psicopatía o narcisismo. Una sociopatía se hace, no se nace, por circunstancias ambientales, sociales, familiares, por traumas, pero la psicopatía y el narcisismo se nacen, ¿vale? Entonces, bueno, según cómo se alimente ese narcisismo, pues peor. Bueno, en fin, es un poco una rueda todo esto, pero bueno, es un poco así. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de la tentación, cuando ya han logrado mimetizarse con vosotros, pues os tientan. ¿Os tientan con qué? Bueno, pues ya os han estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen la poca vergüenza de, si vosotros les habéis contado que ahora estáis sanos y habéis salido, yo voy a hablar claro, ¿vale? Habéis salido de las drogas o de cualquier otra situación, de la lujuria o de lo que sea, pues os tientan con eso mismo de lo que ahora ya no queréis saber nada de ese tipo de vida. Pues ahora os vuelven a tentar con eso y lo hacen a través de la seducción. Estas entidades espirituales que poseen a las personas lo hacen a través de la seducción. Si en toda esa charla ellos han visto que o han sacado información, sí o sí se acaban enterando, pero es porque estáis vulnerables a eso.
porque no os veis venir el mal. ¿Por qué? Porque está relacionado este punto que os he dicho, ¿no? ¿Cómo era el título? Está relacionado el segundo punto, que es cómo se manifiesta el mal, que es lo que estamos desarrollando ahora, con el anterior, que es que proviene del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene que ver con el amor incondicional, y que os he dicho, si os acordáis, el discernimiento. Si no estáis trabajados en las heridas, en el discernimiento, que también se puede trabajar, aunque el don sea un don divino, otorgado, ¿no? Por la divina providencia, pero se puede aprender el don del discernimiento. Bueno, el discernimiento se puede aprender, ¿vale? El don no, lo que es saber discernir o encontrar la claridad es muy parecido, no lo es, pero se puede aprender, ¿vale? Por eso os pillan, porque si no tenéis en las heridas trabajadas, las heridas de infancias sanadas, ¿no? Trabajadas, claro, os tientan también con los 7 pecados capitales, por lo que os estoy diciendo ahora. Una cosa tiene que ver con la otra. Y muy importante este punto referente a la tentación y a la seducción. Darte lo que quieres, ¿vale? Os seducen de muchas maneras, ya sea física, a través de la lujuria, a través de la mirada, de una sonrisa, todo es impostado. O sea, imaginaros a un psicópata o a una psicópata, a un actor, ¿vale? O a una actriz, para no poner tampoco etiquetas. Bueno, pues lo mismo. O sea, esas personas hay momentos en los que lo hacen de manera descarada según el nivel de conciencia o de inconsciencia que tú tengas en ese momento, o si eres una persona demasiado benevolente, que la benevolencia es una virtud, ¿vale? Pero es lo mismo que el amor incondicional. O sea, el amor incondicional, la mayoría de quienes me estáis viendo, imagino que todos queréis alcanzar ese amor incondicional al 100%, pero ese amor incondicional solo puede tenerlo Jesucristo, porque el amor incondicional al 100%, siendo humanos, seríamos ángeles, a menos que seamos ángeles terrenales encarnados aquí en la tierra, aún así seguimos fallando y seguimos errando como seres humanos, ¿vale? Entonces esa idea de, por ejemplo, de mantener la mente en blanco cuando meditas, que cuidado porque se abren portales, cuidado con la meditación también, otro punto, si lo queréis anotar por ahí. Disculpadme que os hable un poco en desorden, pero me va llegando así la información y no sé cómo ponerla. Mirad que lo tengo todo apuntado, pero es como que no... Pero bueno, así me llega y así es como tiene que ser. Si lo entendéis y os vibra y tal, pues me alegraré. Y si no, pues con todo el amor y el respeto, pues nada, hay otros vídeos que también podéis mirar y ya vais comparando, y con lo que os haga sentir mejor, resuene o vibre, pues quedaros con eso, tampoco no hay problema, estará todo bien. Sé que dentro de mis mensajes un poco, como digo, mezclados entre comillas, hay mucha verdad y algún que otro mensaje os servirá. Así que bueno, me quedo tranquila. Entonces bueno, vamos allá. ¿Cómo se manifiesta el mal? A través, muy importante también, a través del miedo y de la indecisión, ¿vale? Indecisión. También a través de la inseguridad, ¿vale? Y de las carencias, como hemos hablado, ¿vale? Bueno, entonces, a través de la tentación y de la seducción, después de mimetizarse contigo, como os he comentado, ¿no? Estáis saliendo o habéis salido de un asunto y os ponen precisamente ese asunto para poneros a prueba, para ver vuestra resistencia, vuestros límites, para ver si sois capaces de pasar la prueba, pero no es una prueba de una, es una prueba de la oscuridad, ¿vale? Entonces, a través de todo esto, más los 7 pecados capitales, ¿vale? Para quien se acuerde y se los sepa, no los recuerdo por orden, pero creo que eran algo así como: honrarás a tu padre y a tu madre, bueno, pues hacen que estemos en discordia con la familia, no matarás, hacen que tengamos pensamientos impíos, impuros, de ira, por ejemplo. A través de la ira se manifiesta, a través de la rabia por situaciones cotidianas, o sea, situaciones que parecen una tontería pero que no tendrían que hacernos reaccionar, ¿vale? Por eso también es súper importante, vuelvo a lo mismo, al discernimiento, porque es muy importante cuando tú disciernes, ¿vale? Entre el bien y el mal, y no solo entre el bien y el mal, sino lo que tú estás
por ejemplo, lo que viene de tu mente, que es el diablo, como el que dicen, no siempre, porque la mente también es necesaria para poder, el sentido común y la lógica, ¿no? Para poder aplicarla en la vida cotidiana, porque si no, no estaríamos cuerdos, como aquel que dice. Es decir, demasiada lógica sin ser espiritual te vuelve, digamos, falto de empatía, y demasiada espiritualidad sin el lado lógico, sin el sentido común, sin la mente, te vuelve demasiado, hasta tener como un ego espiritual que tampoco es sano, y también te pierdes bastante por el camino, por volar demasiado, y hay que tener también los pies en la tierra. Entonces, un equilibrio siempre entre ambos polos, ¿vale? Por tanto, a través del miedo, de la indecisión, de la inseguridad, de las carencias. ¿Qué tiene que ver con las carencias? Disculpad. Bueno, sí, tienen que ver las heridas de la infancia y lo que no nos hayamos trabajado internamente. Bueno, los 7 pecados, que no, ahora mismo no los recuerdo porque estoy un poco bloqueada, pero bueno, lo que os he dicho, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, lo que quieren es lo contrario, que estemos en discordia con la familia. Aunque bueno, hay familia, porque a veces hay que poner unos ciertos límites o unos ciertos estándares para saber lo que queremos o nos conviene, nuestro mayor bien, y cuándo hay que alejarse. O sea, son puntos aparte, adicionales, pero bueno, que lo que, en resumen, el mal lo que quiere es separar, y el bien lo que busca es unir, ¿vale? Y la voz del bien siempre se manifiesta muy sutilmente. La voz del mal, en la oscuridad, siempre se manifiesta, te hace sentir inquieto, inquieta, perturbado, perturbada. O sea, todo lo que acontece, lo que tiene que ver con el caos, con la ansiedad, con el caos, con todo esto, ¿verdad? Todo lo que turba la mente, ¿no? Todo lo que no se siente en paz, todo eso es de la oscuridad. Vale, entonces, bueno, los 7 capitales, los que sean más lo que os estoy diciendo, ¿vale? Las carencias, pasando ya a las heridas de infancia, ¿no? Al abandono, rechazo, injusticia, humillación y traición, ¿de acuerdo? Bueno, pues así se manifiesta el mal. Entonces, un poco así el resumen, para no irnos demasiado con el tema, que ya llevamos como casi 48 minutos. Vale, vamos a pasar con el punto con el número 3. ¿Qué consecuencias hay si no escuchamos lo que debemos hacer espiritualmente? Debemos hacer, entre comillas, espiritualmente. Bueno, pues las consecuencias, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, ¿vale? Se manifiestan de la siguiente manera. Puede ser que si tú, por ejemplo, pues te ha venido una revelación, ¿vale? Y tú desoyes esa revelación, esa información directa que te está viniendo, ¿vale? Del lado espiritual, del lado bueno, ¿vale? Bueno, espiritual puede ser bueno y malo, de la divinidad, ¿vale? Recordad que el título es El bien y el mal, más lo que el subtítulo, pues veis que ahora mismo todavía no se lo he puesto, pero bueno, lo veréis, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias? Bueno, pues hay demonios que operan en la mente directamente, que hacen que las personas tengan demencia. No los voy a mencionar, no conozco algunos de sus nombres, pero no quiero mencionarlos porque sería como invocarlos, ¿vale? Yo lo entiendo así. Entonces solamente se mencionan cuando hay que reprenderlos, que luego ya os enseñaré también a hacer una reprender. Lo voy a anotar, esto es un añadido extra, ¿vale? Os voy a enseñar, como yo lo he aprendido y como yo también lo he canalizado, ¿vale? De cómo se puede reprender a entidades espirituales de baja vibración, ¿vale? También se manifiestan, que si no olvido decirlo, en búsqueda de llamar la atención. Es decir, están relacionados con el narcisismo. ¿Por qué? Porque también se manifiestan queriendo llamar vuestra o nuestra atención de una manera como
para desviarnos del camino. Es decir, a mí me están tratando todo este tiempo en este vídeo de desviarme de lo que tengo que decir. No sé si os habéis dado cuenta. Aunque repito, yo estoy muy protegida porque lo sé, no lo veo, pero lo percibo. Yo de pequeña sí veía, pero decidí, digamos, no ver y me cerraron el tercer ojo de pequeña en ese momento. Luego ya se me fue, a medida que pasaron los años me abrí de nuevo este chakra, el chakra ajna, ¿no? El de la intuición, y decidí, bueno, me pasaron una serie de cosas las cuales pues sí o sí tuve contacto con el más allá, tuve contacto con una serie de circunstancias que hicieron que automáticamente, sin buscarlo, pues luego ya sí, yo ya decidí activarlo de nuevo, ¿no? Pero ahora ya solamente pues veo, es como diciendo, soy clarisintiente, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, no es que no me gusta tampoco ponerme medallitas o títulos, tampoco, ¿no? Soy un ser más aquí, una semilla crística, almática o como se quiera llamar, que que está aquí para ayudar y ya está. Y pues cuando Dios me quiera llevar con él, que espero que sea por mucho tiempo, pero bueno, cuando sea su voluntad, toco madera, que Dios me cubra con su sangre y cancelo esto, ¿no? Ahora mismo lo que estoy diciendo, pero pues cuando decida llevarme, ¿no? Y yo pues ya habré, digamos, aportado este granito de arena, ¿no? Que es a lo que realmente todos venimos. Lo que pasa es que hay personas que están más evolucionadas en conciencia y sabemos que el camino espiritual es el que lleva realmente a la plenitud, y el camino superficial del consumismo, televisión, bueno, todo esto que compone la Matrix, ¿ya me entendéis? Pues lleva a la perdición, ¿vale? Pero bueno, eso pues hay que pasar por un camino en el cual hay que tocar la oscuridad, ver la oscuridad y conocer la oscuridad y conocer la luz para poder entender bien de qué se está hablando, ¿no? Por tanto, como sé de qué se está hablando perfectamente, pero no puedo ser más explícita porque no quiero que me corten el vídeo, pues ya si acaso en otro momento revelaré, si es que tengo que revelar algo, lo que tenga que revelar. ¿De acuerdo? Pero bueno, creo que ya me estáis entendiendo un poco. Vale. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Bueno, pues si no escuchamos las consecuencias espirituales, primero explicaré las espirituales y luego las temporales, ¿vale? Las espirituales es que nos sentimos perdidos, es decir, que no hayamos, pues, sabemos que tenemos una misión en el mundo, pero no hayamos escuchar las voces de todo el mundo excepto la de nuestra voz interior, y no conectar con el Padre y no comunicarse con Él, eso es una señal de estar perdido en el camino, ¿vale? Eso es una consecuencia, una de las consecuencias espirituales, ¿de acuerdo? Luego la otra consecuencia espiritual, bueno, pues confusión mental, no saber quién se es, hacer lo contrario de lo que se quiere hacer o lo contrario a tus valores, lo contrario a tu integridad, ¿de acuerdo? El tercer punto sería guiarte por tus emociones, ¿vale? En vez de por tus percepciones, por tu claridad, por tu discernimiento. No, sino por tus emociones o por tu mente o por tus impulsos, incluso por tu reactividad. Esas son las consecuencias, una de tantas, espirituales. Bien, también una consecuencia espiritual es creer que estás escuchando la voz de la divinidad y estás escuchando la voz de la oscuridad. ¿Vale? Estamos hablando de las consecuencias de no escuchar a Dios, o sea, de no conectar con el Padre, de no conectar con el camino del bien, de no conectar con nuestro propósito. Estamos hablando de las consecuencias que hay si no escuchamos lo que deberíamos hacer.
¿Y por qué deberíamos? Porque la fe, ¿vale?, y la voluntad tienen mucho que ver con ello. Fe sin voluntad es como ser demasiado espiritual y no ponerle mente o acción. No sirve de nada. Como la teoría, pero sin la práctica. ¿De acuerdo? Y voluntad sin fe te vuelve frío, te vuelve una persona insensible, no conectada con la espiritualidad y por tanto también hay unas consecuencias. Aquí hay consecuencias. Si eres más de voluntad que de fe, hay más consecuencias a nivel espiritual, no tanto terrenal. Pero si tienes más fe y poca voluntad, hay consecuencias terrenales porque no se manifiesta por falta de voluntad lo que tú has venido aquí a hacer, tu propósito, y hay consecuencias espirituales por todas las anteriores consecuencias que acabo de mencionar. ¿Se entiende esto? Vale, entonces voy a continuar. Y entre todas estas, varias más. Entonces, experiencias terrenales. Bueno, experiencias terrenales, disculpad por los ruidos de los vecinos. Bueno, pues que por ejemplo, si no escuchamos el llamado, el propósito, las consecuencias terrenales es que nunca se llegue a materializar lo que hemos venido a hacer aquí. Que por ejemplo queramos ir por un camino y en contra de nuestra voluntad, como si nos estuvieran trabajando energéticamente, haciendo magia. Queramos ir por un camino y ajenos a nuestra voluntad vayamos por otro. Y el vídeo de hoy trata de entidades espirituales, tanto buenas como malas, o sea, tanto de luz como de oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces las consecuencias pues serían de oscuridad, porque la luz no castiga. Tenemos que olvidarnos ya de la condenación de Dios, porque Dios es bueno, no condena, Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz, ¿vale? Pero bueno, no quiero meterme en la religión. Entonces tenemos que liberarnos y desprogramar muchas ideas que nos han metido con la culpa, que es a lo que quiero ir en todos nosotros, y usan la Matrix para todo esto, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema aparte, es que hay tanta información que tengo que me sobresaturo, disculpadme. Bien, entonces, un poco así, esas consecuencias serían, ¿vale? Si se me ocurre alguna que otra así en la canalización, pues vuelvo de nuevo al punto, que sería el tercero, y os lo hago saber, porque tampoco quiero que el vídeo se haga demasiado largo, que me encanta comunicarme, pero me da rabia porque quiero que se entienda el mensaje y no quiero que os liéis. Bueno, entonces, y humildemente, si sabéis algo que a lo mejor yo no sepa o lo que sea, pues podéis ponerlo con respeto, eso sí, os recuerdo en los comentarios, ¿vale? Yo pues muy atenta a ello, ¿vale? Bueno, entonces, punto número 4. ¿Qué espera Dios de nosotros? Volvemos al punto del amor incondicional. Dios, la fuente, como lo queréis llamar, el creador, ¿vale? Espera que, porque Él es amor incondicional, entonces provenimos de Él, ¿vale? Y espera que nuestra esencia vuelva a ser la que era antes de ponernos ese velo del olvido. Y no hablo de una esencia de amor desde otras vidas, porque ya hemos dicho que el velo del olvido, para quien creáis en la reencarnación, yo sí, y en otras vidas evidentemente, porque todo está relacionado, ¿vale? No solo tiene que ver con otras vidas, sino que también tiene que ver de manera inconsciente con lo que no queremos ver, ¿vale? Entonces, sería más una venda autoimpuesta. Entonces, ¿qué espera Dios? Que nos abramos a la verdad. Por ello decía que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres,
¿vale? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Doy las gracias a Miguel que está por aquí recordándome las cosas. Entonces, bien, el punto sería abrirnos a la verdad, abrir nuestro corazón sin miedo, con una mente clara y con un corazón abierto a la verdad, sea cual sea, eso no importa. Volviendo a ese amor incondicional, ¿de acuerdo? Espera de nosotros que veamos a los demás, ¿vale? No que justifiquemos el comportamiento, cuidado. Él era un Dios justo, no era bueno, tampoco era malo, pero Él andaba entre pecadores, entre nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo único que Dios espera es que seamos un fragmentito, que ya de hecho lo somos, pero que volvamos a esa esencia de amor incondicional, esa energía crística que Él era. No hay más. Es que si entendemos esto, lo entendemos todo, ¿vale? Entonces, bueno, me tapo la cara porque a veces me da un poco de vergüenza salir, pero... Y bueno, quiero respetar también mi... Sí, lo he decidido así y ya. Entonces, bueno, lo que espera Dios es que volvamos a ser nosotros, que veamos como ve Él, desde los ojos de un niño, ¿no? Volvamos a tener ese valor de quitarnos las máscaras ante los demás, ¿no? Y poder decir un hola, ¿cómo estás? O un hola, ¿qué tal? Sin tener que fingir que todo está bien. Si sentimos abrirnos a alguien, hacerlo de corazón, pero con el discernimiento previo, porque recordad que el mal se disfraza de bien, porque es el maestro de la mentira, entre otras cosas, entre otras estrategias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo soy una persona, os voy a poner a mí de ejemplo, ¿no? No me gusta mucho hablar de mí, pero no se me ocurre otra cosa, ¿vale? Yo no saludo porque saluden otros. Yo si a mí me apetece saludar y me caes bien, yo te voy a saludar. Si tú a mí no me caes bien, me das mala vibra y no me apetece saludarte o sencillamente he tenido un mal día, yo ni te voy a mirar. No te voy a saludar porque no me nace de mí. Entonces Dios, ese Dios justo, quiere que seamos genuinos, perdón. Que ese amor incondicional que hay en nosotros tiene que ver con el ser genuinos, con el ser auténticos y honestos, primero con nosotros y luego con los demás, ¿vale? Y si, por ejemplo, hemos dado alguna mala contestación, bueno, pues tener la humildad suficiente como para reconocerlo y pedir perdón, ¿vale? A lo mejor puede ser una señal, lo que me ha pasado a mí con lo del portero, que a lo mejor puede ser una señal que estaba esperando esa persona, ¿no? Cuando yo he dicho, no sé si creo recordar que he dicho, pues es que ya llevas equivocándote mucho, ya está bien, o algo así. Pues a lo mejor yo sin querer haberle respondido así, porque no conocía a la persona, realmente era una persona que vino aquí a visitar a unos vecinos, pero yo ni idea, ¿no? Entonces, no he contestado como yo quería contestar, desde mi corazón, porque le había puesto demasiada mente a cómo iba a surgir este vídeo, que en ese momento reconozco que estaba un poco, pues, no desde el ser, sino desde la mente, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco así. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, que seamos nosotros mismos siempre y cuando no nos hagamos daño a nosotros y no hagamos daño a nadie, que volvamos a ese amor incondicional, ¿vale? ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues que entendamos que la vida es aquí y ahora, que estamos de paso y que en el momento justo, en el aquí y en el ahora, no se va a repetir de la misma manera. Tú puedes ir a la playa, visitar un museo,
ir al bosque con tu mejor amigo o tu mejor amiga o con tu amor, con tu lo que sea, ¿vale? Que pase, pero no se va a repetir por muchas veces que hagáis lo mismo cada sábado, cada domingo, no se va a repetir de la misma manera, no va a ser con la misma energía, con la misma mirada, con la misma sonrisa, con el mismo abrazo, el mismo afecto, el mismo tipo de comunicación, la misma energía que en ese momento presente estáis transmitiéndoos, os estáis dando el uno al otro, estáis compartiendo, ¿verdad? Pues el Padre lo que quiere es que seamos como Él, que seamos genuinos, que seamos auténticos, verdaderos, no una programación más, no esa persona, esa máscara social, sino que hagamos y sintamos en coherencia desde lo que nosotros somos, desde cómo somos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No espera fama, no espera reconocimiento. Que nos veamos en Él, que nos reconozcamos en Él y que nos rindamos a su fe, que rindamos nuestra fe a su voluntad. Eso es lo que espera. No espera que gobernemos, no espera que seamos empresarios de una multinacional, no. Lo que espera es que aportemos ese pequeñito grano de arena, que ese éxito en mayor o menor medida, que ya sea dado por la divinidad, recordar que es fe más voluntad, habrá veces que lleve su tiempo o habrá veces que se nos dé enseguida, depende del trabajo interno, de las circunstancias energéticas, de la lucha, batalla interna y batalla espiritual, guerra espiritual que se esté dando, porque pues si no lo sabéis os lo digo, cuando alguien ya sabe quién es y para qué ha venido a este mundo, pero todavía no se halla en el camino, no siempre es porque uno esté perdido, es porque hay una gran guerra espiritual, un punto muy importante a deciros, que es lo que me está pasando a mí realmente, es que se retrasa el proceso, pero la victoria siempre será de Dios. Amén. Eso está ya sellado, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que ocurre es que se retrasa el proceso del propósito que hemos venido a hacer aquí, trabajar para Dios. Pero el mal puede retrasar, puede incomodar, puede hacer que reaccionemos de una u de otra manera, puede entrarnos en nuestra mente en preocupaciones, en manera de depresión, manera de ansiedad, puede generar el caos en definitiva. Pero la voluntad de Dios, del Padre, de nuestro corazón, ¿vale? Es mucho más fuerte que todo ello, porque entonces, ¿por qué os creéis? Muy sencillo de entender, que el mal siempre está operando, porque no dura para siempre. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando entendemos esto, lo entendemos todo, porque siempre tiene que estar, iba a decir una palabrota, mareando, vamos a decir, o bueno, lo voy a decir, porque tiene que estar jodiendo la oscuridad siempre. Pues muy sencillo, porque no tiene el verdadero poder, porque el poder es de Dios, el poder es de las personas que hemos venido aquí a hacer algo grande en el mundo. Y repito, no me refiero con algo grande a ser grandes empresarios, no es necesario eso, sino hacer como Jesús hacía, sencillamente ser buenas personas, ser justos también, tajantes cuando tengamos que serlo. Porque ante el mal, cuando le vemos la cara, ya sea un vecino, una vecina, lo que sea, que vaya con dobles intenciones, recordad, mimetización, tentación, seducción, darte lo que quieres, pecados capitales, herida infancia, carencias, inseguridad, miedo e indecisión. Entidades espirituales, todo esto lo mueven entidades espirituales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le vemos la cara al mal, ya sea una persona o situación, eso aprieta con más fuerza, porque estamos llegando a ese discernimiento y esa claridad que nos va a acercar y nos está acercando a ese nuestro propósito, porque la victoria es de Dios y ya nos ha sellado con la bendición eterna de que sí o sí hemos venido a este mundo y hasta que no cumplamos nuestro propósito, hasta que no cumplamos nuestra misión, no nos vamos a ir con Él. ¿De acuerdo? Entonces esto quiero que os lo tengáis muy claro.
porque es así, ¿vale? Lo es. Amén. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Desviarse del camino genera la confusión, o mejor dicho, sí, desviarse del camino genera confusión y estar en confusión, que es la falta de discernimiento, genera que nos desviemos del camino. Y luego está el punto número 6, que sería lo contrario. Avanzar, lo contrario a desviarse, avanzar en el camino, ¿sí? Genera discernimiento. Pero si tú tienes, cuidado, el discernimiento espiritual, ya eres tocado por Dios y ya lo llevas dentro, el paso cambia. Primero es discernir para luego avanzar. Esto es un punto muy importante aquí, anotadlo si queréis. Primero es el discernimiento que te ha sido dado por el Padre y luego puedes avanzar, que es lo que me está pasando a mí. Vale, yo tengo el don del discernimiento, aunque muchas veces intenten confundirme, me haga yo un lío hablando y tal, pero yo lo tengo, ¿vale? Y el de la templanza, tengo estos dos dones, entre otros. El don del discernimiento y el don de la templanza. Por eso muchas veces las personas espirituales nos cuesta más, porque el mal está, o sea, nos cuesta manifestar en lo terrenal las cosas. No porque no queramos o no tengamos voluntad, sino porque sucede lo contrario a que si tú vas adquiriendo el don del discernimiento, lo que haces es primero avanzar, lo que haces es primero caminar, ¿vale? No, ¿cómo es la frase? Camino no hay camino al andar, o sea, se hace camino al andar, camino, se hace camino al andar o algo así, bueno, da igual. Pues eso es lo que sucede, espero haberme explicado bien, ¿vale? Dame un segundito, voy a beber agua que mi chakra garganta se está un poco resintiendo porque no quieren que dé el mensaje. Hasta luego, ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, me voy a acomodar. Bien. Entonces, cuando uno se desvía del camino, ¿qué ocurre? Que hay consecuencias, por eso todos los puntos están relacionados, todas las consecuencias espirituales y materiales o terrenales, como bien lo queráis llamar, que eso genera una confusión. Y una vez que ya el diablo, que es muy inteligente, ¿vale? Nos somete o nos sumerge en esa confusión interna, es cuando ahí, por mucho don de discernimiento que uno tenga o por mucho que crea que está en el camino correcto, ahí ya una vez que ya el mal ha logrado que tú te desvíes del camino, para que tú te confundas, es muy difícil, que no es imposible, porque recordad que en Cristo todo lo puedo y todo lo venzo. ¿Cómo era? En Cristo todo lo puedo. ¿En Cristo? Bueno, da igual. La cuestión es, luego os enseñaré a orar, ¿vale? Una de las maneras que yo tengo que me va muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Una de los métodos, como hemos hecho antes con el método de cómo se manifiesta el mal, pues, ¿cómo saber si nos estamos desviando? Vamos a hacer unas pequeñas anotaciones, ¿vale? Bueno, pues desviarse podría ser scrollear cuando te levantas por la mañana y lo primero que haces es ver el móvil y scrolleas en Instagram, etc. ¿Vale? Scrollear. Luego, desviarse, bueno, cuando lo que están tratando de hacer conmigo en este vídeo. Cuando uno tiene claro, anotado, punto a punto, todo lo que va a decir, de manera práctica, breve, concisa, y hay interferencia energética, ¿sí? Interferencia energética, que sería lo mismo, viene a ser lo mismo que decir que a cambiar de tema en cuestión de segundos. Aún así, yo siendo consciente que es lo que me pasa, vuelvo al tema, ¿no? Pero hay personas que no están conectadas con Dios y es muy difícil volver al tema principal porque ya no recuerdan ni ellos mismos por dónde iban. Entonces, pero bueno, la cuestión es que una manera de desviarse es esta, ¿no? La duda, recordad, donde hay duda hay falta de certeza, ¿no? Y la certeza es
la fe, que es lo que se sabe que es cierto, ¿vale? O sea, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero se sabe que es, algo así, ¿vale? Vendría a ser lo contrario a la duda, ¿vale? La duda, el miedo, todo esto proviene del demonio, del diablo, ¿vale? De la oscuridad, vamos a decir. Me gusta más llamarlo así porque no quiero como, ¿vale? Pues darle mucha atención, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es muy importante tener fe? Bueno, pues porque vivimos, literal, o sea, hay quien dice que el infierno está aquí en la tierra. No es literalmente así, pero sí que tiene que ver la oscuridad, muchísimo que ver con la Matrix. O sea, la Matrix es la programación, ¿vale? La programación, que es una manera de desviarnos del camino. ¿De qué? De nuestro propósito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la tradición, con las modas. Tiene que ver con el consumismo. Consumismo, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con la desviación, con el mal. ¿Entendéis? Bueno, espero que haya quedado todo un poquito más claro. Bueno, me siento mucho mejor que al principio, como más clara, y creo que ella se está empezando a entender el mensaje bien. Me alegro mucho por ello, si es así. A ver qué hora es, que tengo... A ver, aquí con la música puedo ver qué hora es. Vale, perfecto. Entonces, lo contrario, bueno, pues lo contrario de desviarse sería avanzar, es decir, ir con determinación, ¿vale? Al punto, es decir, hacia el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? ¿De qué depende? Del discernimiento, ¿verdad? Todo lleva a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El discernimiento, ¿qué tiene que ver con la claridad? Con la claridad mental y la claridad espiritual. Y ello tiene que ver con la intuición, como yo la llamo por la intuición, es humana, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es la parte intuitiva, la parte creativa, la parte espiritual, etc. ¿Vale? La belleza, todo esto, lo espiritual. Y el hemisferio izquierdo, que son las matemáticas, el sentido común, el raciocinio, ¿de acuerdo? La parte más terrenal, más lógica. Luego está el lado, digamos, el lado reptiliano, que es el mecanismo que activa la huida, el bloqueo o la defensa, el miedo, la supervivencia, bueno, eso es aparte. Luego el córtex prefrontal, el sistema parasimpático, que es el lado positivo, digamos, de las cosas. Se activan una serie de neurotransmisores, entre ellos creo que es la serotonina, entre otros, y luego el sistema simpático, que vendrían a entrar el cortisol, creo, a lo mejor estoy equivocada, pero algo así, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos así, para que nos entendamos. Entonces, avanzar, ¿qué tiene que ver todo esto con avanzar? Vale, porque avanzar también tiene que ver no solo con el discernimiento, sino también con el equilibrio entre ambos polos. Es decir, nosotros no podemos avanzar solo siendo espirituales o siendo solamente lógicos, ¿sí? Sino que hay que avanzar desde un equilibrio, desde un discernimiento, desde una templanza, ¿de acuerdo? Repito, hay procesos que van más lentos, ¿vale? Porque, bueno, hay interferencias energéticas, como os he comentado, que no solo a mí, sino a muchas personas les pasa eso, ¿no? Y se tarda más, ¿no? Y entonces la gente de fuera que no entiende, no nos entiende en absoluto, empieza a juzgarnos de que si todavía estás en esta situación, viviendo de tal manera, con esto, con lo otro, pero nadie sabe la mochila, nadie sabe el ave fénix que llevamos dentro, ese fuego interno y todo lo que hemos pasado en silencio y levantándonos con fuerza y con fe con el Señor. Eso nadie lo sabe allá afuera, solamente nosotros y Dios, ¿sí? Y solo unos poquitos que en petit comité hayamos decidido
porque acabamos no confiando en nadie, tal y como están las cosas, abierto nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé si os estará resonando, vibrando lo que os estoy diciendo, pero es bastante heavy, ¿no? Entonces, no juzguéis si no queréis ser juzgados, ¿no? Lo que decía Jesucristo. Entonces, bueno, o quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando querían juzgar a la mujer impía, ¿vale? Según ellos, pues Dios la miró a ella y le dijo que él no la iba a juzgar, que podía irse libre, que no volviera a pecar. Y todos, cuando Dios dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿qué hicieron? Se fueron, la dejaron donde estaba la piedra, no la lanzaron. Y el único que estaba libre de pecado, ¿quién era? Jesucristo. Entonces a Él le debemos todo, porque Él es el Creador. Y da igual que no creáis, pero es que lo que es, y no puede ser cambiado por el hombre. Porque tanto lo que ha unido Dios por destino, que no puede ni será nunca jamás ser separado por el hombre, lo que está destinado para uno nunca puede ser roto ni separado, ni cambiado, ni modificado por el hombre. El hombre podrá hacer edificios, construir casas, construir empresas, pero jamás podrá sembrar todo lo que el Creador ha sembrado de manera natural. Entonces, y entre todo eso sembrado, ya no solamente hablo de la naturaleza, sino del amor incondicional, que todo lo compone. Es prácticamente, diría yo, que no ni siquiera una de las claves, sino yo creo que sería la clave aquí, el amor incondicional. Meditadlo, reflexionarlo, a lo mejor, no sé, a lo mejor lo que os estoy diciendo os vibra. Espero que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando avanzamos en el camino con ese discernimiento, ¿vale? Ya tenemos claro quiénes somos, ¿vale? Puede que todavía no se esté manifestando como queramos, porque recordad que es a tiempo divino y no nuestro, pero sí que tenemos esa claridad de miras. Cuando tenemos esa claridad de miras ya estamos... Midas, ahora me acordaba del rey Midas, que todo lo convertía en oro, todo lo que tocaba. Ahora me he acordado de, no sé, cuando he dicho Midas en vez de miras. Bueno, pues el propósito es lo mismo, es decir, ya estamos tocados por Dios. Fijaros con el ejemplo tan burdo que ahora sin querer os acabo de poner, ya estamos tocados por el amor incondicional de Dios. Ya nos libertó, ya. O sea, Él nos acepta tal como somos, que eso no significa que todo valga, ¿vale? O evolucionamos o involucionamos. Entonces, si involucionamos, estaremos en la oscuridad. Si evolucionamos, señal de que estamos en la luz, ¿vale? Entonces, bueno, avanzar pues no es fácil, lleva lo suyo, pero bueno, la fe y la voluntad tienen que estar en equilibrio. Es decir, el hemisferio creativo y el hemisferio lógico, que sería el creativo, la fe, y el hemisferio lógico sería la voluntad, tienen que ir de la mano para poder, desde el discernimiento, coger el camino adecuado que evitará el otro camino antagónico, que sería de la confusión, de la perdición, de la oscuridad. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos al séptimo punto y penúltimo. ¿Cómo saber si estamos en la luz o en la oscuridad? Vale, esto está relacionado con la justicia divina y con el silencio. ¿Por qué está relacionado con la justicia divina y con el silencio? Porque solo podemos comunicarnos con Dios en pleno silencio. No podemos comunicarnos con Dios en una fiesta, en un trabajo, en medio de la calle con tanto ruido. Sí que podemos, pero si estamos muy trabajados internamente. A menos, hablo de a voluntad propia, para saber discernir si es una intuición, ¿vale? Si es un deseo, un anhelo, o creemos que es una claridad divina y es humana, o bien si es
ese discernimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar todo eso? Solo en el silencio, a voluntad. Porque la revelación, sí que es verdad que es mejor preparar siempre el ambiente y tal, pero nosotros no preveemos esa revelación cuando nos llega. La revelación es como la torre en el tarot. Siento meter el tema aquí, sé que no tiene nada que ver, pero me he acordado ahora, ¿vale? La torre se ve como algo negativo, pero yo también le doy el lado bueno, que es algo inesperado, que tú no te esperas, pues en comparación con la revelación de Dios, ¿vale? Porque las revelaciones son de Dios, nunca es de la oscuridad, ¿vale? Porque si es de la oscuridad no es revelación, ¿vale? Es un engaño que se disfraza de revelación, pero no es una revelación, ¿vale? Es una falsa profecía. Y falsa profecía tiene que ver con los falsos profetas. Y el único profeta, no lo llamo profeta, pero el único sabio de sabios y maestro de maestros era Jesucristo, ¿vale? Entonces, continuando con el punto, ¿cómo sabes si estamos en la luz o en la oscuridad? Bueno, cuando tú estás en silencio y entras en tu discernimiento para con Dios, Él ya proclama justicia divina por ti, porque Él ya sabe mediante tus lágrimas, tu dolor, tu sufrimiento en el silencio, ve por donde tú estás pasando, ve tu sufrimiento, ve tu dolor, pero eso sí tiene que ser, por eso ahora os enseñaré a orar, tiene que ser de la manera que yo lo hago, de manera humilde os lo digo. Hay muchas maneras de orar, pero yo habiéndolo hecho como no debía, como se suele hacer, dame esto, dame lo otro, aprendí que se tenía que hacer de otra manera, lo aprendí siguiendo a una persona por internet, luego ya dejé de seguir a esa persona y lo aprendí mediante ya canalizaciones en sueños, revelaciones y todo que me vino dado, ¿vale? Es un poco de todo. Pero el medio no importa, sí que importa, por supuesto que importa. Pero me refiero que no es el mensaje, no es el mensajero, sino el mensaje. En este caso, como es de una fuente fiable, porque fue la divinidad ya que me confirmó luego todo esto, pues aprendí lo que tenía que aprender, viendo lo que tenía que ver y luego ya se me reveló todo tal como era. ¿Bien? Entonces, la justicia divina Dios nos la da cuando nosotros ya hemos hecho todo lo que hemos podido y más por una situación. Ojo, no estoy hablando de luchar o de esforzarse, ¿vale? No hablo de eso. No hablo para agradar al ser humano. Hablo para agradar y confiar desde la fe en que Dios ya te va a dar y ya te está dando, ya te dio lo que te pertenece por derecho de conciencia y por destino. Solo que tú no lo estás viendo porque no tienes ese nivel de conciencia o no has alcanzado ese discernimiento. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Que repito que el discernimiento es un don, pero también se puede ir aprendiendo, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que, vale, la luz, o sea, para saber si estamos en la luz o en la oscuridad, que me desvío, perdonadme, la luz se siente muy sutil en el silencio, ¿vale? Como os he dicho, en paz, ¿vale? Se siente calma. Si tú, por ejemplo, tienes un sueño, a mí me pasa a veces, que yo, no, por no decir cada día, ¿no? Pero tampoco quiero que suene muy flipado, por eso digo a veces. Pero bueno, ya es un estilo de vida, ya estoy acostumbrada a ciertas cosas que me pasan. Las normalizo como aquel que dice dentro de lo espiritual, ¿vale? Bueno, entonces, que aunque me veáis muy seria, yo honro y bendigo todo lo que Dios me ha dado, ¿vale? Y lo que es para mí, todas las bendiciones que Dios quiera entregarme, amén. Yo lo bendigo y lo honro, lo que pasa que, bueno, que a veces estos procesos son muy largos y a veces decimos, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero bueno, ella sabe por qué lo está haciendo así, ¿vale? Y hay que respetar su voluntad. Bueno, que a veces es mucho mejor que la nuestra, ¿vale? Que recordemos que es el nuestro mayor bien.
Bueno, entonces la luz se siente así, se siente en calma, se siente... no hay duda, porque recordad que la duda es lo contrario a la certeza. La certeza está relacionada con la fe, que es la certeza de lo que no se ve, pero se sabe que es. Entonces al final la verdad sale a la luz. Toda la verdad se nos será revelada. Siempre sale a la luz. Y todas las máscaras caen. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ya Dios hace esa justicia divina por nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez que esto se entiende, es muy, muy importante rendirse al Padre y entregarse a Él. Por eso voy a hacer una oración para que si la queréis repetir conmigo, os daré los tiempos necesarios para que podáis repetirla conmigo paso a paso. Podéis entender un poco de qué va todo esto, ¿vale? Entonces, para finalizar, no, porque veo que quedaba otro punto que es el número 8, que sería cómo protegernos del mal y cómo vencerlos, que ahora os lo diré, pero pasando al tema de la oscuridad. ¿Cómo saber que estamos en la luz? Bueno, pues porque sentimos ese amor incondicional, ¿vale?, hacia todos los seres humanos. No emitimos juicio, los aceptamos como son, perdonamos fácil, sabemos discernir también, o sabemos proteger nuestra energía porque confiamos en Dios, de que, por ejemplo, si yo no me abrazo con alguien que sepa que está cargada espiritualmente, que eso a mí me pasa mucho, decido no hacerlo, pero no por orgullo. Tengo el discernimiento para saber cuándo es mi orgullo y cuándo es que yo me estoy protegiendo mi energía. ¿Vale? Entonces eso también es una manera de amor propio y eso es luz, no es oscuridad, no nos confundamos aquí. ¿Vale? No es soberbia, no es orgullo, yo no hablo de eso, no es sentirse desde el ego espiritual que soy mejor que el otro y no le abrazo, no se trata de eso, a mí me encantan los abrazos, me encantan los abrazos, ¿vale? Porque soy kinestésica también, mucho de sentir la energía, de tocar, etcétera, de mirar a los ojos, de sentir a la persona, ¿vale? Sea quien sea. Pero no todo vale, porque aquí donde habemos personas donde habita el bien, también habita el mal, ¿vale? Y bueno, hay coach, hay gente que manipula y dice, no, porque el mal está en tu mente, no, perdona, no. Está el bien, y existe el bien y existe el mal. O sea, que no quieran cambiar las cosas como son desde el principio de los tiempos, porque no, o sea, si el mal no existiera y todo fuera una invención de la mente, no existiría la oscuridad, no existiría incluso Jesucristo, no existiría guerra espiritual, no existiría la justicia divina. Venga, por favor, no queráis vender la moto. O sea, cuidado con la manipulación y donde os metéis, por favor. Porque hay mucha información por internet que a veces lía más que otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber que estamos en la luz? Pues por estos puntos. Vale. Luego, ¿cómo saber si estamos en la oscuridad? Vale. Lo contrario, es decir, cuando no perdonamos, cuando, por ejemplo, no abrazamos por orgullo, porque nos creemos superiores al otro, a la otra, porque nos creemos mejores, porque nos creemos más elevados en conciencia y no perdonamos, o porque nos creemos maestros y no alumnos, porque, por ejemplo, ya no solo en ese aspecto, sino, sí, o sea, porque también canalizamos entidades espirituales de baja vibración, es una manera de estar en la oscuridad, ¿vale? Porque nos sentimos afligidos, tristes la mayor parte del tiempo, que, ojo, cuidado, también puede ser por trabajos energéticos que estén haciendo, también. Si nos están haciendo trabajos energéticos, también muchos de los síntomas que os estoy diciendo pueden ser generados por esos trabajos energéticos, por magias negras, etcétera, enviaciones, brujerías, males de ojos, etcétera, ¿vale? Yo luego os ayudaré a reprender todo esto. Entonces, ¿cómo saberlo? Pues sí, porque no hay paz, o sea, te sientes inquieto, inquieta, no comes bien, se te cierra el estómago, como repito, sientes que estás canalizando entidades de alta vibración y son de baja vibración, vas por un camino y quieres ir por otro, pero bueno, esos síntomas se parecen a lo que os estoy diciendo mucho.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, el último punto antes de la oración, el punto número 9 sería cómo debemos orar a Dios desde la fe y la voluntad. Y luego el punto número 8 y el último de todo este esquema que os he estado diciendo, que espero que se me haya entendido, disculpadme, sería cómo protegernos del mal y cómo vencerlo. Es un punto muy importante. Bueno, pues ya para concluir, no es tan sencillo como parece, pero sí que hay una clave. Y es encomendarnos primero a la oración. Eso es súper importante. ¿De acuerdo? Esto no hay que olvidarlo. Cuando tú te encomiendas, cuando nos encomendamos en la oración, aunque seas ateo, es decir, tienes que entender que tú no has venido aquí al mundo porque has nacido y has salido de una barriguita, que no es la barriga, que es la matriz, pero ya me entendéis, no has salido de un útero y ya, sino que tú eres consciente. Si tú, por ejemplo, haces la vista atrás, recuerda cuando tú eras niño, ¿qué sentías? Porque todos los niños, aunque nazcan con un ADN psicopático, da igual, siempre hay un momento de sus vidas, desde niños, esa es una de las claves, ¿vale? Que conectan con algo espiritual, siempre, ya sea a través de los dibujos, ya sea a través... O sea, ¿qué es lo que más tendías tú a dibujar? ¿Vale? También eso tiene que ver con otras vidas, bueno, da igual. Pero la cuestión es, ¿cómo protegernos del mal y cómo vencerlo, en la oración? Eso es el punto número 1, la oración. Es infalible, es casi, bueno, es milagroso, digamos, o sea, casi no es... Contra maldiciones, brujerías y todo, la oración al Padre. Por eso os quiero concluir finalizando con el vídeo con reprendiendo el mal y con la oración, ¿vale? Entonces, una buena manera, de manera espiritual y terrenal, bueno, protegernos de manera espiritual con la oración, de manera terrenal sería poner límites o estándares. Yo prefiero estándares. No hace falta decirle a las personas, mira, esto no te voy a permitir que hagas esto, sino, por ejemplo, si vemos que alguien está sobrepasando nuestro respeto, nuestro límite, ¿vale? Te he dicho que no y es que no, y sigue insistiendo, pues coges, te vas y así ya lo has dicho todo. En el silencio y con la acción necesaria en ese momento justo, ya estás obrando de manera justa, que es lo que el bien nos enseña, a ser justos, no buenos, justos, ¿de acuerdo? Porque tenemos que agradar al Padre, no al humano. Entonces, ser justo te permitirá ¿cómo te digo? ¿Cómo me explico? Esa benevolencia hacia ti mismo abre las puertas a que tú seas honesto contigo mismo y que seas coherente, ¿vale? Y que tú sepas discernir lo que sí y lo que no, lo que te hace bien y lo que no. Me estoy explicando, ¿no? Espero que se me entienda. Entonces, de manera espiritual, protegernos, bueno, con la oración, de manera terrenal, siendo justos, tajantes. Esto no lo quiero, no me hace bien, aunque me duela, aunque ahora no lo entienda, confío en los planes de Dios que son perfectos y que en mi mayor bien, aunque no quiera yo esto, aunque no lo entienda, aunque me duela, Él sabe cómo manejar la situación. Yo soy humana y me puedo perder en el camino, pero Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces todo es por algo, incluso a veces lo que queremos se alinea con los planes de Dios. Eso no sé si lo sabéis. Solamente si es su voluntad y si está destinado. ¿De acuerdo? Pero para saber eso, para poder verlo, comprobarlo, verlo manifestado y verlo desde nuestros propios ojos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una manera de protegernos es rendirnos a la fe. Y todo lleva a lo mismo. Sí. A lo mejor esperabais algo como un amuleto o lo que sea. No. Yo no os voy a dar las mentiras que usa el diablo para
para que consumáis cosas que son ¿cómo se dice? Una falsa panacea o un falso remedio. Yo no he venido a este mundo a eso. Yo he venido a recordar lo que el alma sabe y a ser un mensajero, un mediador de la providencia, ¿no? Por ponerme un nombre, pero vamos, no me gusta tampoco, repito, ponerme ningún nombre porque pues soy eso sí que me considero una de tantas elegidos del Padre, eso sí que lo sé, realmente se me ha sido revelado, eso sí que no tengo dudas y eso sí que lo sé, es decir, no tengo por qué justificarme, quien crea en mí bien y quien no, pues que siga las mentiras de la Matrix, a ver si me entendéis. Entonces, ¿cómo protegernos del mal y cómo vencerlo? Bueno, pues con la oración, poniendo límites o estándares, ¿vale? Desde nuestra integridad, rindiéndonos al Padre, sería el punto 3. Y otro punto podría ser, sí, es decir, es que claro, sí, evitar desviarnos del camino, evitar, por ejemplo, si no bebemos, no fumamos, no hacemos según qué cosas, evitar mezclarnos en según qué ambientes. Si en algún momento de nuestra vida tuvimos esas caídas de conciencia, pues para evitar caer hay que evitar el ambiente. Eso sería un buen método para protegernos del mal, de la oscuridad, de la tentación, que recordad que se manifiesta, como os he dicho antes, ¿no? A través de la seducción, dándote lo que quieres, etc. ¿Vale? Entonces una buena manera sería esa, ir reprendiendo, que ahora lo haremos, siendo coherentes y honestos con lo que queremos y hacia dónde vamos, más el para qué que el por qué, el cómo, el cuándo y el para qué, el cómo y el cuándo es de Dios, ¿vale? El cómo porque es a su manera, a su imagen y semejanza, y el cuándo porque es en los tiempos divinos y no nuestros, ¿de acuerdo? Y luego el para qué es lo que nos tenemos que preguntar, porque es una pregunta desde el ser, que tiene propósito, porque el por qué la controla la mente, porque quiere saber, pero el para qué nace del silencio, y es ahí donde surge la magia, donde surge la revelación del propósito, entre otras cosas, ¿bien? Bueno, espero que se haya entendido el mensaje y ahora ya sí vamos con la oración. Vale, entonces, gracias por haberme escuchado. Y nada, pues me siento muy feliz y muy liberada de haber dado el mensaje, así que bueno, primero vamos a hacer la oración y dentro de esa oración reprendemos, ¿bien? Venga, pues vamos allá. Va a ser una oración canalizada, guiada, así que pedimos primero a los arcángeles, Dios mediante, con permiso del Padre, que nos envíe el arcángel San Miguel en esta oración con con el reprender posterior hacia la oscuridad. Pedimos protección, guía y discernimiento para poder orar con toda nuestra fe, con todo nuestro amor y nuestra rendición al Padre Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Padre, repetid conmigo, por favor. Padre, yo te amo y como hijo de Dios, ser amado que soy, permito que se haga tu voluntad y no la mía, por encima de cualquier circunstancia que no esté bajo mi control. Yo, Padre, me rindo ante tu voluntad porque confío plenamente en que cualquier ámbito de mi vida lo cubrirás con tu sabiduría, con tu justicia
y con tu amor incondicional. Y yo, vamos a reprender, desde mi autoridad espiritual, junto con los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael en tu presencia, Padre, amado Padre, yo reprendo toda oscuridad, yo renuncio y desato cualquier karma de esta u otra vida. Yo vuelvo a mí mediante tu voluntad, desde mi amor incondicional. Vuelvo a mi esencia, porque yo me sé bendecida, protegida y guiada por ti, Señor. Y solo tú eres el dueño y tienes la llave de mis caminos. Yo te bendigo, Padre, yo te honro y en tu nombre, desde mi autoridad espiritual, yo permito que el Espíritu Santo entre en mí y reprendo toda puerta y la cierro de la oscuridad que hasta ahora me estaba acechando. Lo reprendo en mis caminos, en todos mis caminos, para mí, para todos los involucrados que tú consideres que me rodeen, que están a mi lado, cuales amo y me aman, y a todas las personas que están por llegar a mi camino. Solo tú tienes el poder, solo tú tienes el control y solo tú tienes la justicia. Porque justicia solo hay una, y es la justicia de Dios en mí, en mi mayor bien, por un mayor bien común para todos los involucrados. Y yo ato en tu nombre, Señor, de pies y manos, cualquier entidad espiritual que quiera atormentarme. Por siempre, lo ato de pies y manos y le cierro las puertas a la oscuridad para dar paso a las bendiciones que tienes preparadas para mí y para los míos. Así sea, en tu nombre, Señor, así es, hecho está. Amén y amén. Pues nada, muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado el mensaje, la oración, y que este vídeo haya sido provechoso en nuestro mayor bien. ¿Vale? Así que nada, namaste y bueno, no sé cómo os sentís vosotros, pero yo siento una paz y como mi energía como así, un poco como temblorosa, pero eso es normal cuando liberas entidades espirituales, sentirse así como muy, poco así, pero relax. Así que nada, que disfrutéis de vuestro día y de verdad, muchísimas gracias, bendiciones para todos y gracias por estar aquí, por vuestra presencia. Un abrazo. Chao.